Miércoles 8 de mayo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Eduardo Valencia, veedor ciudadano a la Auditoría de la Deuda Pública, las conclusiones de Contraloría y las recomendaciones al gobierno para que se cumplan la Constitución y la ley. ¿Puede continuar el endeudamiento? ¿Para qué se está endeudando el pueblo ecuatoriano? ¿Es legítima esa deuda? También estará con nosotros Guido Valencia, el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción del Perú. La experiencia peruana sobre una estrategia global para la vivienda de interés social. ¿La vivienda nueva es la única solución habitacional? Lo vamos a examinar. Y además, Armando Valladares, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia. La visita humanitaria en prisión al ex asambleísta Galo Lara, para quien se ha solicitado el indulto. ¿Es Galo Lara un preso político? Hacemos una revisión a este caso. En su informe de labores de los lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, manifestó su total apoyo a la labor que viene desempeñando el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo al mandato de la consulta popular. Y lo dijo con estas palabras. La posición mayoritaria de la sociedad ecuatoriana fue y es por la reestructuración institucional del Estado. Fue y es por una nueva ética pública. Fue y es por una evaluación y juicio de la actuación de las autoridades que estaban al frente de esas instituciones. Compatriotas, la expresión en las urnas es sagrada, obligatoria y de inmediato cumplimiento. Nada ni nadie la puede cambiar. Escuchen bien, nada ni nadie la puede cambiar. Actuando con absoluta independencia, los miembros del Consejo Transitorio han demostrado una total consecuencia con el mandato popular. Han mostrado tener la gran capacidad de decidir políticamente para adoptar las resoluciones que permitan plasmar en actos jurídicos y administrativos esa voluntad popular. Es de felicitar la convicción y decisión con las que actúan. Por ello, cualquier intento de limitar su actuación, de condicionarla o de restringir sus facultades y capacidades, no solamente es antipopular y por lo tanto ilegítimo, sino que puede incluso ser interpretado como sospechoso de complicidad en el país que clama que esto desaparezca. Este es un gobierno de profundos valores, de verdad y de decencia, de transparencia. Bien por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, bien por el Ecuador. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Muy bien ha hecho el presidente de la República, que como jefe de Estado se encuentra por encima de intereses partidistas, en expresar su apoyo al inmediato y obligatorio cumplimiento del pronunciamiento popular. Pues al Consejo Transitorio ya solo le queda la mitad del plazo que le dio el pueblo para evaluar a los funcionarios sometidos a su control. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Auditoría de la Deuda Pública por Contraloría de 2012 a 2017 no solo se determinó el rompimiento del límite legal, sino también indicios de peculado en los miembros del Comité de Deuda que encabezó el expresidente Rafael Correa. Lo primordial ahora es el cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría y la reparación a la sociedad de los graves daños causados y en curso. Respecto al cumplimiento del gobierno, el secretario del presidente, Juan Sebastián Roldán, indicó que se está estudiando qué hacer respecto a la elaboración de un nuevo techo o de que simplemente continúe el mismo techo o que continúe el endeudamiento. El país está pendiente. Eduardo Valencia, veedor ciudadano de la auditoría, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Vamos por partes. Primero es el techo. Sobre el decreto presidencial 1218 de 2016, no derogado ni reformado aún después de 11 meses del nuevo gobierno, ¿qué es lo que determinó y recomienda Contraloría sobre el decreto ejecutivo del expresidente Correa que fue utilizado para romper el techo de la deuda? Bueno, el tema es de extremada gravedad y yo quisiera
Para contestar esa pregunta, exhibir este documento que fue preparado por el Foro de Economía y Finanzas al cual yo pertenezco y donde están 20 de los economistas más prominentes del país, en donde, entre otras cosas, contesta esa pregunta tuya, Alfredo. Evidentemente, aquí está expuesta la gravedad y más de 10 sugerencias que se hace al presidente para modificar el rumbo de la economía. Pero claro, la pregunta es muy concreta y es nada más obvia en el informe de Contraloría, que es definitivo, que tiene carácter vinculante, que es obligatorio, que no puede ser interpretado ni impugnado como está haciendo la ministra de Economía y Finanzas en este momento, establece que ese decreto debe ser derogado. Y obviamente, concomitantemente, establece que la ministra de Economía y Finanzas y los demás funcionarios implicados, sobre todo en el comité de deuda al que tú te referiste, se supone que deben cumplir todas las recomendaciones, entre ellas establecer que las ventas anticipadas de petróleo son operaciones de deuda y no son operaciones comerciales y por tanto, en mi opinión, la actual ministra no solo que no ha propuesto la derogatoria de ese decreto, sino que ha incurrido además en una infracción ya bajo su responsabilidad porque ha aprobado una operación de financiamiento cuando se supone que el límite de endeudamiento ya está superado. Según Contraloría, ¿cómo debe contabilizar la deuda pública el Ejecutivo? ¿Qué debe contener el nuevo decreto presidencial? Para todos los fines del informe de Contraloría, el informe de mis compañeros del Foro de Economía y Finanzas y también el Fondo Monetario Internacional establecen que las ventas anticipadas de petróleo son parte de la deuda y no operaciones comerciales. Establece que el método que Correa introdujo a través del decreto 1218 que pretendía modificar el artículo 124 del Código de Finanzas Públicas que establecía el límite de la deuda y establecía claramente, como lo voy a indicar enseguida, el artículo 124 establecía que el endeudamiento público incorpora todo el endeudamiento del conjunto de entidades públicas, completamente. El Fondo Monetario Internacional ratifica lo que la Contraloría dijo, lo que la ley dice, que es lo realmente importante. Si es que es el conjunto total de instituciones públicas, no había razón para eliminar al IES, al Banco Central y otras entidades como parte del financiamiento interno, como lo pretendió hacer Rafael Correa. Por tanto, en mi opinión, esa violación de la ley empieza tan pronto como el año 2015, porque ya a partir de esa fecha empezaron a inobservar las disposiciones de la Constitución y de la ley y por tanto son sujetos de varias infracciones civiles, administrativas y sobre todo penales, porque lo hicieron a sabiendas de que al inobservar esa disposición del Código de las Finanzas Públicas estaban incurriendo en una deuda no legítima y en una deuda extremadamente cara para el país, como lo voy a demostrar si tú me das la oportunidad, que en mi opinión... A ver, pero primero aclaremos el asunto del decreto ejecutivo. No es simplemente un decreto ejecutivo, sino que era una reforma al reglamento del Código de Finanzas Públicas. Es decir, que ese reglamento, mediante el decreto ejecutivo, reformó la ley. Es por eso que se necesita entonces derogar ese decreto, no es solamente de seguir adelante con la administración, sino que hay que tomar una decisión respecto a ese decreto. Es que claro, el decreto 1218 es un acto administrativo que tú que eres un prominente abogado en este país, un gran jurisconsulto, sabes que un decreto es un acto administrativo que no puede derogar las disposiciones de una ley. Y eso es lo que pretendió Rafael Correa, aduciendo que el Fondo Monetario Internacional prácticamente la había autorizado y que además era de práctica internacional, lo cual fue una falsedad total, absoluta, porque el propio Fondo Monetario Internacional ha negado esa aseveración, como consta aquí en este documento que la propia directora general del Fondo Monetario, la señora Lagarde, establece que esa no es la práctica del Fondo Monetario, que no se ajusta a procedimientos convencionales o estándar, como así se llama, y además el propio Fondo Monetario Internacional ha advertido ya al país de que la señora ministra de Finanzas en ese paseo que acaba de hacer a la ciudad de Washington no se reunió con ellos para tratar el tema de la deuda y que recién lo van a tratar en una visita por la consulta del artículo 4. Es decir,
la ministra de Economía y Finanzas no le está ayudando al presidente de la República, está inobservando la ley, está saliéndose de cauce y obviamente con grande peligro de que la deuda continúe aumentando, como de hecho ya se han endeudado en 400 millones de dólares adicionales, adicional a los 3.000 del primer semestre y adicional a los 7.500 del ministro de la Torre. Es decir, el país se encuentra en una vorágine de endeudamiento que traerá graves perjuicios a la economía del país, y al hablar de economía significa afectando a la gente, al empleo, a la inversión, al futuro del país. Sobre el destino de la deuda, ¿para qué se endeudó el Estado? Eso está pendiente de determinar que estableció pues el decreto ejecutivo, otro decreto ejecutivo, el 489 del 2010, que no fue auditado, del expresidente Correa. ¿Qué es lo que pasa con ese decreto y respecto al destino de la deuda? ¿Para qué se endeudó el Ecuador? Yo aprecio mucho esa pregunta porque normalmente no está en la conciencia de los ecuatorianos. No sé por qué razón ni mis propios colegas de otras entidades ni la prensa nacional ha dado importancia a este asunto. El decreto 489 modificó también lo que se determina en la propia Constitución, en el artículo 290, de que el endeudamiento público, en primer lugar, será posible, viable, contraerlo solamente cuando no existan recursos suficientes propios, de generación propia en la economía ecuatoriana. Y en segundo lugar, que solamente dice el decreto, el artículo 290 de la Constitución, solo servirá para inversiones para infraestructura, y la palabra infraestructura también las Naciones Unidas y la CEPAL concretamente definen como el conjunto de grandes obras de ingeniería que son permanentes, que son visibles, que son tangibles y que sirven para generar servicios. El decreto 489 modificó esa disposición constitucional a través de un acto administrativo mediante el cual decían que varios elementos podrán ser introducidos como proyectos siempre y cuando vayan a hacer el servicio, vayan a producir el servicio de una obra de infraestructura. Como he dicho varias veces, es lo mismo que si un consejo municipal construye un estadio, la infraestructura es del estadio, el partido de fútbol es del servicio, y se contabilizara como infraestructura el pago a árbitros y jugadores de fútbol, lo cual es verdaderamente no solo una insensatez económica, sino una grave violación legal que tiene obviamente consecuencias como delito penal. Pero eso no fue auditado por Contraloría, solo desde el 2012, eso es desde el 2010. O sea, mientras eso no se determine, queda en el limbo. ¿El gobierno se puede entonces seguir endeudando como antes frente a la urgencia de financiamiento para cualquier motivo? Es decir, está en el 2010, pero ha tenido consecuencias todo el periodo hasta el presente, en este momento. Así, eso es lo grave, que pudo haber sido aprobado antes, pero tiene consecuencias porque se está haciendo a través de ese mecanismo del 489, en palabras más criollas, se está financiando gasto corriente cuando la Constitución dispone que debe ser para obras de inversión, es decir, de infraestructura. No puede el endeudamiento financiar gastos corrientes y tampoco pago de intereses, como por ejemplo un estudio que también va a salir por parte del foro, que dicho sea de paso, está haciendo una gran contribución, colegas míos como Jorge Gallardo, como Marcos López, como Mauricio Pozo, como Marco Flores, como varios de los colegas están haciendo estudios para llevar el asunto a los órganos jurisdiccionales y sobre todo a la Fiscalía, porque aquí hay una gran cantidad de transgresiones legales como esta, por ejemplo, de permitir que el endeudamiento financie gastos corrientes. Yo cuando estaba en la Universidad Católica demostré que al menos el 20 o el 25% de todo el monto de la inversión, que es de aproximadamente 65 mil millones de dólares, era gasto corriente, es decir, todavía no se conoce el destino. La Contraloría está haciendo en este momento un examen especial para determinar el destino de esos recursos, pero tú te adelantas porque en el informe sí está la transgresión del 489, pero todavía no está suficientemente explícito el grave perjuicio para el país. Si tú me das un poco de chance, me encantaría exhibir este cuadro donde está parte del perjuicio para el país. Bueno, en este cuadro preparado dentro del foro Ecuador Alternativo se establece que desde que se produjo el default, que fue responsabilidad del actual ministro de Economía y Finanzas y de Diego Borja, que estaba de ministro coordinador de la política económica, se irrogó un grave perjuicio al país porque a través del default nos entregaron a manos de los chinos y a tener que
que pasados varios años entrar a una emisión de bonos en las peores circunstancias. Aquí en este cuadro se establece que en materia de bonos se emitió más de 14.300 millones de dólares, de los cuales terminaremos pagando solamente en intereses. Escúcheme bien, por una deuda de 14.000 terminaremos pagando 11.700 millones de dólares, lo cual es verdaderamente insólito. Y en materia de las ventas anticipadas de divisa, que son un financiamiento a la vena, 2.400 millones de dólares adicionales. Y como también hay que incluir los precios subvalorados con que se vendió el petróleo en favor de los intermediarios, 2.500 millones de dólares adicionales del perjuicio para el país hasta el momento, sin contemplar la valoración del petróleo que se entregó a las empresas chinas, sin contemplar eso, cerca de 12.000 millones de dólares. En el estudio que hizo, en la publicación que acaba de entregarse el presidente de la República, el Foro de Economía y Finanzas, se establecen solamente 9.000, pero el monto total puede ser tan alto como 12.000 millones de dólares, Alfredo. Estos son los puntos de vista de Eduardo Valencia, veedor ciudadano de la Auditoría de la Deuda Pública. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Son las 7 de la mañana con 17 minutos con ustedes. Vamos a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios Guido Valdivia, el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción del Perú. Vamos a revisar la experiencia peruana en soluciones habitacionales factibles para mejorar la calidad de vida. Manténgase en nuestra sintonía. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción del Perú. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Gracias también por acompañarnos y aprovechando su presencia en Ecuador, hablemos de la experiencia que ha tenido Perú en su política habitacional. En Ecuador el gobierno está trabajando en un plan Casa para Todos que plantea construir unas 300.000 casas. En Perú se logró implementar proyectos con buenos resultados para atender el déficit habitacional. ¿Cómo funcionó? Bueno, en realidad una de las principales virtudes de la política habitacional peruana es la continuidad. Tenemos una misma política durante ya casi 20 años y lo que hemos reconocido es la necesidad de entender que las soluciones habitacionales son diversas en función de la diversidad de las necesidades de las personas. No es lo mismo hacer viviendas en áreas urbanas, en zonas rurales. No es lo mismo hacer viviendas para familias de niveles socioeconómicos medios, que también tienen esquema de subsidios, que para familias de bajos ingresos. Y no es lo mismo hacer viviendas para personas que no tienen vivienda o para personas que ya teniendo una vivienda o un lote propio necesitan mejorar sus condiciones habitacionales. Entonces, reconociendo las distintas necesidades, adoptaron una política de vivienda social que dejó en manos de los constructores y productores privados el producir las viviendas, los bancos a dar los créditos, el Estado, lo que se refiere a los subsidios, los créditos y el control, evidentemente. ¿Por qué ese modelo les resultaba mejor? Nosotros antes del 2002, en que empezó esta nueva política habitacional, teníamos el esquema que era común en muchos países de América Latina, en el que el Estado hacía todo. Y esto generaba varios efectos perniciosos. Uno, que cuando los recursos se acababan, pues las políticas habitacionales sufrían mucho. Y segundo, que siempre estábamos a expensas de que una decisión, digamos, populista pudiera pensar, por ejemplo, en la condonación de deudas y por créditos hipotecarios o en dirigir hacia determinados segmentos no prioritarios las inversiones. Con este nuevo modelo, pues esos riesgos se reducen notablemente. Tienen un programa de construcción en sitio propio, por ejemplo, que son pequeñas empresas constructoras que construyen casas de unos 40 metros cuadrados, pero a quien ya tenga su terreno, su título de propiedad. ¿Y cómo funciona? Pues funciona en términos cuantitativos muy bien y parte justamente de esta convicción de diferenciar soluciones habitacionales en función de necesidades distintas. En el Perú, casi 2/3 o un poco más del déficit habitacional es un déficit de carácter cualitativo, es decir, corresponde a familias, sobre todo de menores ingresos, que ya tienen
un lote, ya tienen un lugar en donde viven. Estas familias, por su propia convicción, por sus propias expectativas, por sus propios hábitos, porque ya se han formado redes familiares y sociales en el entorno en donde viven, difícilmente se trasladan a proyectos de vivienda nuevos, ¿no? ¿Y qué se les ofrece a aquellos que ya tienen este sitio, este lugar donde viven, pero quieren mejorar? Lo que se les ofrece es un subsidio del Estado que les permite que empresas constructoras pequeñas, que nosotros llamamos entidades técnicas, les puedan construir una vivienda con materiales definitivos y con licencias de construcción y con supervisión técnica en el propio lugar en el que ellos viven. Por supuesto, este tipo de soluciones tiene la ventaja además de consolidar las áreas urbanas que tienen en estos ámbitos, por supuesto, problemas también de marginalidad, etcétera. Y además son más baratas porque ya la habilitación del suelo lo ha hecho anteriormente o el gobierno o las propias familias. Ahora, ustedes insisten en la importancia del bono o el subsidio del gobierno, que a veces puede ser cuestionado, pero creen que eso más bien ayuda a que no se caigan en una situación de irregularidad en el campo de la construcción de la vivienda. Pero estos planes, estos proyectos buscan lograr beneficios por asociaciones comerciales, con grandes distribuidoras, por ejemplo, asegurar la calidad de los materiales, que siempre es tan delicado en este tipo de construcciones, o con el mismo gobierno para simplificar todos los procesos que tienen que ver con el desembolso de los subsidios, que se ha focalizado quien realmente lo merece. ¿Qué tan importante ha sido para ustedes esa relación, me refiero, del gobierno, el Ministerio de Vivienda y ustedes, las cámaras de la construcción en Perú? En realidad, esta es una asociación público-privada que vincula a las autoridades, a los empresarios, a las instituciones financieras y a la población, porque la población también tiene que hacer su aporte en el ahorro y en el pago de los créditos hipotecarios. Cuando estos puntos de vista o estas visiones se complementan o se acercan, entonces se logra los éxitos que nosotros hemos tenido. Más o menos estamos hablando de una construcción de 600.000 soluciones habitacionales en unos 10 o 12 años probablemente. Y claro, ahora enfrentamos otros desafíos. En el tema de la construcción en sitio propio, usted ha mencionado justo los problemas que estamos tratando de resolver de manera conjunta. Además, tenemos una comisión consultiva con el Ministerio de Vivienda, donde estamos estos actores para poder mejorar esta solución. Claro, ahora el tema del acceso al crédito es un problema al momento de buscar una casa propia, ya sea por las tasas altas o porque no hay garantías, porque no califican. En el Perú el Estado otorga también a instituciones financieras garantías que cubren las pérdidas en caso de default. ¿Qué otros instrumentos han funcionado bien? Bueno, en primer lugar, hay que decir que la mayor parte de los fondos para créditos hipotecarios también provienen de un fondo del Estado, que es el Fondo Mi Vivienda, pero que se traslada a las instituciones financieras para que sean estas las que otorguen finalmente los créditos. Y lo que esto ha permitido es, con el tiempo, la reducción de las tasas de interés, pero sobre todo la percepción que puede tener la gente de que hay una solución que esté a su alcance, que esté correlacionada con sus necesidades y también con sus posibilidades. Compartiendo la experiencia del Perú, Guido Valdivia, el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción de Perú. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Armando Valladares, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano para la Democracia. Vamos a hablar sobre la visita humanitaria a Galo Lara en prisión. Volvemos, quédese en nuestra sintonía. El ex asambleísta Galo Lara recibió ayer una visita humanitaria de activistas del Instituto Interamericano para la Democracia, ONG con sede en Miami. Los visitantes estuvieron encabezados por Armando Valladares, ex embajador de Estados Unidos a la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas en la administración del presidente Ronald Reagan. Valladares es un escritor cubano que durante 22 años fue preso político de la Revolución Castrista.
Armando Valladares, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué los mueve a efectuar esta visita humanitaria a Carlos Lara? Bueno, mi dedicación desde mi salida de la cárcel ha sido precisamente luchar en favor de los derechos humanos y defender a quienes creo que están siendo violados en esos derechos. Además, conocí a Galo en Miami en algunas visitas que nos hizo allá el Instituto Interamericano por la Democracia y estamos absolutamente convencidos de que es inocente y que es un verdadero preso político. ¿Tiene el Instituto evidencias judiciales de que Carlos Lara es un preso político de conciencia, de que fue injustamente procesado? Absoluto. Tengo todas las pruebas necesarias, las que ya hemos examinado, y estoy convencido de que lo que ha ocurrido con él es que el mandato que recibió del pueblo para fiscalizar los gastos del gobierno, ese fue su trabajo y descubrió pues verdaderas situaciones de fraude y eso desencadenó contra él una represalia que en realidad no he conocido nunca un caso como el de Galo. El infierno de Dante sería una especie de tour turístico por la Riviera Francesa en relación a lo que ha ocurrido con él. Ha sido un ensañamiento extraordinario del expresidente Correa contra él y contra los que todavía quedan aquí del correísmo que lo siguen hostigando de manera constante. Por esa razón me felicito muchísimo de la nueva administración. Antes de la nueva administración no podía ni siquiera recibir ayuda médica. El actual presidente abolió todas esas instrucciones que habían de violar los derechos humanos de él y ha empezado, por ejemplo, a recibir asistencia médica. De todas formas, los documentos que hemos revisado nos hacen asegurar que en lo mismo que ocurrió en el primer juicio, donde hubo que absolverlo por falta de pruebas, pues esa es en realidad la situación que él tiene de inocencia absoluta. Y por esa razón estamos solicitando y pidiendo al nuevo presidente que ha heredado esta situación terrible, que indulte a este hombre que no ha hecho nada más que cumplir con el deber que le encargó el pueblo de Ecuador, de fiscalizar los gastos y ahí, como consecuencia, sus denuncias contra la corrupción desataron contra él todo este tipo de represalias. El Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales y sus familiares han solicitado al presidente Lenín Moreno el indulto para Carlos Lara por razones humanitarias. Ahora usted nos informa que el Instituto Interamericano para la Democracia, del que usted forma parte, también apoya este pedido de indulto al presidente. ¿Cuáles son? El motivo es humanitario, digamos, las razones humanitarias concretamente, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero que no es un preso de carácter criminal ni es un preso común. Esto es un método que he conocido muy bien en mis 22 años en las cárceles en Cuba, se le aplicó a algunos de mis compañeros, a mí mismo. La dictadura de los Castro trató de involucrarme en un acto de carácter criminal y esto es un método totalitario que han utilizado siempre para sacar del medio personas que por alguna razón denuncian la violación de los derechos humanos o los actos de corrupción, como fue en el caso de él en particular. Yo estoy acudiendo a que el presidente, el actual presidente, que ha sido tremendamente humanitario con él en este aspecto y que facilitó de manera inmediata nuestra visita para que pudiéramos reunirnos con él. Estoy seguro que no habrá ningún tipo de obstáculo de carácter ético ni moral para que el presidente pueda indultarlo y una democracia como la que disfrutan ahora en este momento los ecuatorianos no debe tener presos políticos. Las democracias no tienen ni exiliados ni presos políticos y él es un preso político. El indulto que pide la anulación de la pena, a diferencia de la amnistía que borra el delito, se puede basar pues en razones humanitarias. En el caso de Carlos Lara se exhibe. Pero estas razones han sido comprobadas y judicialmente por otro lado se han agotado todos los recursos para que se pueda solicitar el indulto. Bueno, los trámites legales que se han hecho en este momento los estamos estudiando, Gil, y nuestros abogados van a evaluar en el informe que nosotros vamos a rendir, pero estamos seguros que para que esto suceda debe existir una voluntad por parte del actual presidente y estamos seguros de que esa voluntad existe.
En el caso suyo, ¿se dio el indulto por razones humanitarias también? ¿En el caso? ¿Perdón? En el caso suyo. ¿En el mío? Sí. No, el mío fue producto de una campaña internacional dirigida por mi esposa Marta, que culminó con una petición personal del presidente de Francia, François Mitterrand, y fue así que yo salí en libertad a los 22 años de cárcel. Pero en ese caso, por ejemplo, usted estuvo detenido, estuvo preso pues durante largo tiempo, pero sin embargo, luego en Francia se había dicho de que, como usted había salido en silla de ruedas, de que eso había sido en un momento determinado fingido. ¿Era posible fingirlo donde había un régimen dictatorial que controlaba todos los detalles de su prisión para que pueda eso ocurrir? Eso fue una campaña de la dictadura cubana cuando yo comencé a denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba, las torturas, los crímenes, y se exacerbó cuando el presidente Ronald Reagan me nombró embajador de Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos. Debo recordarle que yo fui el primer preso de conciencia que adoptó Amnistía Internacional, y Amnistía Internacional solamente adopta presos que estén totalmente desvinculados de cualquier tipo de acción o cualquier tipo de violencia. Y pues es lógico, el gobierno cubano ha estado durante todo este tiempo pues con estas campañas de difamación contra mí, como si el hecho de que yo hubiera estado más o menos enfermo cambiara las denuncias que yo he estado haciendo desde que salí de la cárcel. Ahora, volviendo al caso de Galo Lara, ¿cómo lo encontró usted respecto a su salud? Estaba, bueno, de salud no está muy bien, tiene problemas con la diabetes, tiene problemas en los oídos, durante mucho tiempo no recibió la atención necesaria y eso ha agravado sus dolencias, pero como le decía al principio, ya la actual administración ha permitido y ha autorizado que empiecen a darle asistencia médica. Desde el punto de vista optimista, estaba muy optimista, estaba contento con nuestra visita y me recordó también mis años de cárcel, porque yo, como él, también fui a la prisión absolutamente sin haber cometido ningún tipo de delito. Y eso me hizo de alguna manera identificarme con su situación, pero creo que está de verdad optimista y eso pues es algo que es muy importante para el tipo de encierro que él está padeciendo en este momento. Armando Valladares, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.